su activo. Por lo tanto, refuerza el problema. Y además, seguramente, el sistema de jubilaciones privada, público, lo que sea, va a tener en su activo títulos públicos que entraron en default. Con lo cual cae también la expectativa de ingreso futuro de los futuros jubilados. Con lo cual todo eso genera problemas y todo está desencadenado por una fuerte devaluación. Bueno, eso es lo que ha tendido a ocurrir en Argentina, y ya lo vamos a ver en detalle cuando les muestre algunas investigaciones que se han hecho en Argentina sobre qué generó históricamente la crisis. Esto que yo les mencioné, esto que acabamos de ver, es lo que se conoce en economía como modelos de primera generación, y esto que yo les decía que escribió Krugman, que es una crisis de balance de pago, es decir, una corrida cambiaria muy fuerte que le fuerza la mano al Banco Central, genera una fuerte devaluación y hace crujir a la economía por distintos mecanismos, que es un fenómeno que está dado por inconsistencia de políticas macroeconómicas. ¿Cuál es la inconsistencia? Tener un tipo de cambio fijo con déficit fiscal que nadie te lo financia y por lo tanto emitís dinero. Eso es inconsistente, puede durar y puede durar mucho tiempo, mientras tenga reservas dura, pero está destinado a chocar el día que te acerques a un nivel de reservas muy bajo. Pero ¿qué ocurre? En algún momento los economistas tuvieron que darle una vuelta de tuerca a este tipo de procesos, cuando se dieron con algo que ocurrió en el año 92, cuando se produjo una corrida contra la libra esterlina que terminó forzando a Inglaterra a devaluar la libra esterlina, y con el componente particular o histórico, así como veíamos el Ponzi de la década del 20 o el Madoff de los 2000, el actor principal de todo ese proceso fue Soros. Porque Soros descubrió y lo monetizó lo que después los economistas le dieron forma con estos modelos de segunda generación. ¿Qué es lo que descubrió Soros? Y fue un descubrimiento que le valió varios miles de millones de dólares. Él descubrió una situación en la cual el Banco de Inglaterra no estaba pasando por una situación Inglaterra no estaba pasando por una situación de inconsistencia de política económica que lo llevaran a una situación en la que un Soros podría haberse anticipado y beneficiado primero de una devaluación. No estaba pasando eso, no había déficit fiscal monetizado, pero él descubrió otra cosa. Descubrió que el Banco Central del Banco de Inglaterra y las autoridades económicas de Inglaterra estaban en una situación en la cual estaban manteniendo un tipo de cambio fijo de la libra esterlina, pero estaban dispuestos a mantenerlo mientras nadie le hiciera una pulseada. Pero en caso de hacerle una pulseada no estaban dispuestos a mantenerlo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, cuando tenés una corrida cambiaria, una de las cosas que tenés que hacer es subir mucho la tasa de interés para convencerlo que se queden en tu moneda. Cuando todo el mundo está comprando dólares, una forma de hacer que compren menos dólares acá en Argentina es subir mucho la tasa de interés en pesos para decirle, muchachos, capaz te conviene más quedarte en pesos. Pero mientras tanto tener una tasa de interés alta que te frena la economía, te hace caer el consumo, la inversión, es decir, te cuesta políticamente. Cuanto mayor sea la corrida, más tiene que subir la tasa, y cuanto más tenga que subir la tasa, más costoso políticamente es. Con lo cual, apareció ahí un problema también en el fondo de inconsistencia temporal. El Banco de Inglaterra decía, miren muchachos, nosotros vamos a mantener el tipo de cambio fijo. Y además, lo vamos a mantener, hagan lo que hagan, si hay que subir la tasa, subimos la tasa. Lo que descubrió Soros es que había una inconsistencia temporal, que si alguien forzaba una corrida cambiaria, el Banco de Inglaterra no iba a estar dispuesto a hacer todo lo que había que hacer para mantener el tipo de cambio fijo, entre otras cosas subir mucho la tasa de interés, y por lo tanto iba a dejar ganar la pulseada. Y si iba a dejar ganar la pulseada, ¿qué tenía sentido? Uno, endeudarse en libras esterlinas. Dos, hacer con las libras esterlinas en realidad
comprar otra moneda, comprar dólares, por ejemplo, o marcos alemanes. 3, dar una señal al mercado de que había que salir de la libra esterlina. ¿Para qué? Para que todos te sigan y la corrida sea lo suficientemente grande para que el Banco de Inglaterra diga, no, che, yo estaba dispuesto a mantener el tipo de cambio, pero con esta corrida tengo que subir tanto la tasa de interés, prefiero que suba el tipo de cambio antes que subir la tasa de interés. Con lo cual, ¿qué le pasaba a Don Soros? Su deuda en libras esterlinas se le licuaba, tenía todos sus activos en otras monedas y podía hacer una ganancia fenomenal, tanto más grande cuanto mayor fuera la devaluación. ¿Qué hizo? Jugó Soros y ganó la pulseada. Quedó en la historia como el día en que le ganó Soros la pulseada al Banco de Inglaterra. ¿Qué es lo que hay en el fondo entonces en esto? Hay lo que los economistas llamamos equilibrios múltiples. ¿Por qué equilibrios múltiples? Porque en la situación en que no hay corrida cambiaria, yo me banco y mantengo el tipo de cambio, pero si llega a haber corrida bancaria, ya no me lo banco y no mantengo el tipo de cambio. ¿En cuál de las dos situaciones va a estar? Y dependiendo si no hay corrida de cambio, si hay corrida cambiaria o no hay corrida cambiaria. Es decir, hay dos equilibrios dependiendo de dos situaciones diferentes. ¿Y qué es lo que genera la situación diferente? La percepción de los agentes del mercado. Por eso se generan profecías autovalidadas. ¿Qué es esto? Si todos creemos que va a haber tipo de cambio fijo, nadie hace una corrida cambiaria y por lo tanto el banco, en aquel momento el Banco de Inglaterra, está dispuesto a mantener el tipo de cambio fijo, por lo tanto hay tipo de cambio fijo y convalida las expectativas de que no hay que salir corriendo. Pero si por algún motivo los agentes económicos creen que va a haber devaluación, tiene sentido que salgan a comprar moneda extranjera, y si sale a comprar moneda extranjera, el Banco Central o las autoridades económicas ya no se ven incentivadas a mantener el tipo de cambio, por lo tanto lo dejan subir y convalidan las expectativas que tenían los que salieron a comprar la moneda extranjera y por lo tanto hacen que fuera buena decisión salir a comprar. ¿Qué es lo que hace pasar de un punto a otro? Algo impredecible. Un solo que se da cuenta va y salen todos al costado, varios en el mercado que se dan cuenta, o algo que hace cambiar las expectativas. Y eso hace que ese tipo de crisis sea tan impredecible como lo fue la del 92. Fíjense que acá aparece una característica muy diferente a lo anterior. Lo anterior hasta uno podría decir es predecible. Decir, che, estos tipos tienen tipo de cambio fijo, tienen déficit fiscal, lo monetizan, van pariendo reservas, a ver si es cuestión de quedarse esperando porque... Y claro, ¿hacia dónde van? Va a haber un choque seguro. En todo caso, la cuestión estará en qué momento, y lo que suele ser sorpresivo es el momento en que ocurre la corrida, porque da la impresión que es mucho antes de lo que debería haber sido, no es cuando llega a cero, sino cuando hay más. Que lo que descubrió Krugman es por qué ocurría eso antes de llegar a cero. Y es por este efecto de todos los que luego del tipo de cambio fijo quieren comprar y salen todos juntos corriendo al mismo tiempo, y por eso lo hacen saltar y por eso se consumen las reservas antes de que lleguen a cero. Pero fuera de eso es predecible el proceso. Este tipo de proceso es impredecible. Depende de las expectativas del mercado. Pasó en la crisis asiática, del sudeste asiático del 97 y del fin del segundo semestre del 97, por motivos diferentes. ¿Qué había ocurrido? Había una vulnerabilidad muy parecida a la que teníamos nosotros con el sistema financiero. Había países como Tailandia, en la cual el sistema financiero había tomado deuda en el exterior, es como si tomara depósitos en dólares, traía deuda del exterior y colocaba créditos en moneda extranjera a empresas que tenían ingresos en pesos. Y había un compromiso de mantener el tipo de cambio fijo. Pero ¿qué ocurría ahí? Ahí había una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si no había corrida cambiaria, seguía el tipo de cambio fijo, quienes recibieron el crédito en dólares, por más que tuvieran un flujo de fondos en el baht tailandés, lo iban a poder pagar, y si lo podían pagar, no tenía sentido que alguien dejara de financiar estos bancos. Pero en caso de que hubiera corrida cambiaria, y que eso forzara al gobierno a dejar subir el tipo de cambio, el que tenía ingresos en baht tailandés y tenía deuda en dólares no iba a poder pagarlo, y si no podía pagarlo, no tenía sentido prestarle a esos bancos, por lo tanto tenía sentido salir. Entonces, si iba todo bien, tenía sentido quedarse, si iba mal, tenía sentido salir. ¿De qué dependía? Y de que algo
correr a las expectativas desde el equilibrio bueno, en donde todos creen que no va a haber devaluación y por lo tanto no hay devaluación, a un equilibrio malo, en donde el mercado cree que va a haber devaluación y con lo que hace termina generando una devaluación. Esos son los procesos de profecías autovalidadas, que algunos, haciendo un análisis simplista, muchas veces se menciona esto de las profecías autovalidadas, muchas veces se menciona de un modo simplista, que en realidad puede pasar cualquier cosa, depende de las expectativas. Y en realidad ocurre este fenómeno de las profecías autovalidadas cuando hay alguna debilidad fundamental que hace que existan estos equilibrios múltiples. No es que al mercado se le ocurre que va a haber devaluación y hay devaluación. Al mercado se le ocurre que va a haber inflación y hay inflación. Muchas veces se usa en un sentido en donde las profecías autovalidadas permiten pronosticar cualquier cosa. Y no es así. Tiene que haber una vulnerabilidad central, tiene que haber algo en la economía que haga que esté esta situación de equilibrios múltiples. Si todos creen que esto va a ir bien, esto va bien, y si todos creen que va mal, esto va mal. Por ejemplo, tiene que haber una cuestión, volviendo al ejemplo de Inglaterra, una cuestión política que haga que un gobierno no esté dispuesto a mantener una tasa de interés alta. Eso es lo que genera la inconsistencia entre el compromiso de mantener el tipo de cambio alto y la falta de predisposición a tener una tasa de interés alta. ¿Por qué? Porque si el Banco Central está dispuesto a mantener el tipo de cambio fijo y está dispuesto a bancarse la tasa de interés que sea, automáticamente desaparecen los equilibrios múltiples. Porque vos sabés que si todos confiamos no va a haber devaluación, y si no confiamos y salimos corriendo tampoco va a haber devaluación. Entonces, ¿para qué salir corriendo? Te quedas adentro. En el ejemplo de Inglaterra, si el Banco Central si el Banco de Inglaterra hubiera estado dispuesto a tener una tasa de interés alta, automáticamente desaparecen los equilibrios múltiples y por lo tanto no hay corrida y ni siquiera hay necesidad de mantener la tasa de interés alta. Y es imposible que ahí se produzca una profecía autovalidada. El que sale corriendo creyendo que va a haber devaluación, compra y en realidad no pasa nada y tiene que volver. La vulnerabilidad se genera cuando aparece esa inconsistencia y cuando alguien detecta que hay equilibrio múltiple, que en caso de que corramos a forzarlo, no se van a bancar lo que tienen que bancarse para mantener el compromiso. Ahí es donde aparece la vulnerabilidad, y ahí sí es difícil pronosticar cuándo va a ocurrir, pero ahí puede ocurrir. O en el caso que yo le mencionaba del sudeste asiático, donde está esa vulnerabilidad en el sistema financiero por el descalce de monedas. Si está todo bien, el que recibió el crédito lo puede pagar, y si hay corrida a cambiar y hay devaluación no lo puede pagar, con lo cual tiene sentido correr. Ahí está la vulnerabilidad. Si ese sistema financiero no hubiera tenido descalce de monedas, hubiera tenido endeudamiento en dólares y prestado los dólares a quienes tienen flujo en dólares, desaparece automáticamente el equilibrio múltiple. ¿Por qué? Porque si todos tenemos expectativa de que no pase nada, no pasa nada, y si tenemos expectativa de que haya devaluación o que haya problema en el sistema financiero, no va a haber problema. Tiene que haber una vulnerabilidad que dé origen a los equilibrios múltiples. Y después, eso permitió explicar lo que estaba pasando o lo que pasó en el sudeste asiático, en algunas cosas que ocurrieron en el sudeste asiático en 2007, donde hubo corridas cambiarias contra países que no tenían esta situación de inconsistencia de tipo de cambio fijo con déficit fiscal, o para explicar lo que ocurrió en el 92 con una corrida cambiaria contra Inglaterra y una devaluación cuando no había esa vulnerabilidad, esa inconsistencia de política económica. Pero después ocurrió otra cosa, que fue agosto del 98, de manera totalmente imprevista. Rusia devalúa fuertemente el rublo, su moneda, y genera un default de deuda pública. Eso generó una sorpresa muy grande. Y lo que ocurrió es que empezaron a salir fondos de muchos países emergentes, entre ellos Argentina. De hecho, si ustedes recuerdan, en la primera reunión, cuando veíamos distintas recesiones de Argentina y las comparamos, analizamos que la recesión del 98 al 2002 arrancó en agosto del 98 después de la devaluación rusa. ¿Y qué fue lo que generó en ese momento sorpresa entre a los financieros? Les generó sorpresa ver que tenían activos en rublos y de golpe
valían mucho menos o estaban en default. Pero a los economistas, ¿qué les llamó la atención? Dijeron, che, si pasó esto en Rusia, ¿por qué está saliendo fondo de Argentina? ¿Qué tiene que ver Argentina? ¿Cuánto es el comercio entre Argentina y Rusia? Ínfimo, no existe, ¿no? De ninguna manera para justificar algún canal comercial que permita trasladar la crisis de Rusia a Argentina. ¿Qué lazo financiero tenemos con Rusia? Ínfimos, nulos. ¿Y cómo puede ser entonces que los rusos devalúan, entran en default y salen fondos de Argentina? Entonces, una cosa que planteó Guillermo Calvo es economista argentino, recontra famoso por haber anticipado la crisis del tequila, pero muy conocido en ámbitos académicos porque es el economista argentino que algún día podría ganar un premio Nobel. Es realmente un economista muy importante en ámbito académico. Y él dijo, ¿sabes lo que me parece que ocurrió con Rusia? Es lo siguiente. Rusia estaba en una especie de burbujita donde subían los activos en Rusia, entonces había agentes financieros que estaban incentivados a endeudarse para comprar activos rusos, acciones, títulos o lo que sea. Y cuando uno se endeuda generalmente en los mercados de capitales para comprar acciones, generalmente lo que hace es, lo que plantea Calvo es que en los mercados de capitales hay problemas de información asimétrica. Concretamente, ¿qué es esto? El inversor grande sabía que estaba ocurriendo esto, que en realidad él y otros inversores grandes estaban liquidando posiciones en países emergentes para hacerse de liquidez, para cubrir esas garantías cuyo valor había caído por el default y la devaluación de Rusia, pero un montón de otros inversores más pequeños con menos información usan lo que hace el inversor grande como una señal de lo que probablemente estén viendo ellos con más información. Entonces, cuando ven lo que hacen con los activos de los países emergentes, en realidad hacen una lectura equivocada de la señal que están recibiendo. Infieren que los inversores grandes se están yendo de Argentina y de otras economías porque saben algo negativo de esa economía que ellos no saben, por la duda ellos también salen, cuando en realidad los tipos estaban saliendo simplemente porque estaban recomponiendo su situación financiera. ¿Qué genera eso? Genera una salida entonces de capitales mucho más grande de países emergentes como Argentina de lo que cabría esperar, dado la poca o nula relación comercial y financiera con Rusia. Y cuando salen fuertemente capitales, ahí se produce lo que él llama saddle stops, que puede ser algo así como frenazo en castellano, que es lo siguiente: si nosotros tenemos una economía que tiene déficit de cuenta corriente, es decir, alguien del resto del mundo está prestando la plata para que esa economía importe más de lo que exporta y para que gaste más de lo que genera. Mientras eso entra, está todo bien. Los dólares que entran financieros por un lado financian los dólares comerciales que salen por el otro. Y eso puede ser hasta bastante grande en relación con la economía mientras entren muchos dólares. El problema está que cuando se produce algún fenómeno de estas características, todos estos dólares que entraban empiezan todos a salir, con lo cual si los dólares financieros ya no entran sino que salen, el saldo comercial ya no puede ser negativo, sino que al contrario tiene que ser positivo. Es decir, hay que pasar de un saldo negativo que era financiado con la entrada de capitales a un saldo positivo para financiar la salida. Pero pasar de un saldo muy negativo a un saldo positivo requiere fuerte devaluación y fuerte ajuste del gasto de la economía para generar el excedente de exportación. Habíamos visto que para que el saldo de cuenta corriente pase de negativo a positivo, el ahorro tiene que subir en relación con la inversión, o la otra cara de lo mismo, las exportaciones tienen que subir con las importaciones, y para eso se requiere una devaluación. Entonces eso fuerza o pérdidas muy grandes de reservas o devaluaciones en los países emergentes y fuertes caídas de la actividad, de la demanda agregada y la actividad económica. Y eso fue lo que pasó en Argentina, no devaluación en primera instancia, pero sí fuerte caída de la actividad económica. Estos son distintos elementos que sirven para explicar las crisis que habitualmente tiene Argentina. Muchas veces en la historia Argentina ha tenido la inconsistencia de política económica que veíamos del modelo de
Krugman, y muchas veces ha tenido shocks externos de estas características, en donde fondos que entran en la economía de golpe empiezan a salir y eso hace crujir a la economía. Y muchas veces, como una consecuencia de esos procesos, han sido las crisis bancarias y financieras que hemos tenido, una crisis bancaria de principios de los 80, la crisis bancaria del 95, la de 2001 y la de 2002. En el caso de la crisis bancaria del 82, tuvo algunos componentes de esto que hablamos de Estados Unidos. Hubo una desregulación muy grande del sistema financiero a finales de los 70 en la gestión de Martínez de Oz. Aparecieron muchas instituciones financieras otorgando créditos a tasas muy altas, recibiendo depósitos a tasas muy altas, con bajas regulaciones y con un sistema de seguro de depósito que hacía que el riesgo moral fuera muy grande, y con todo eso colapsando a principios de los 80. Entramos a algunas cosas de la economía argentina y después hacemos un break. Estos elementos que estuvimos analizando deberían servirnos, los segundos para entender las crisis en Argentina, los primeros para entender las crisis que ocurren en otro lado y que tienden a impactar en Argentina. Pero esto de la crisis económica no es nuevo en Argentina. Fíjense esto que dijo Alberdi, no sé, en algún momento del siglo XIX. Dijo, la crisis actual es la misma de 1870, la de 1865, la de 1860, la de 1852, la de 1840, etc. Es decir, esto lo ha escrito en algún momento después de 1870, pero hace más de 140 años o 130 años. El país ha vivido en esa crisis desde que dejó de ser colonia de España. Podría decirse que no es económica, sino política y social. Reside en la falta de cohesión y de unidad orgánica del cuerpo o agregado social que se denomina Nación Argentina, y no es sino un plan, un desideratum de nación. La diversidad y lucha de sus instituciones de crédito, la anarquía de sus monedas, la emulación enfermiza que preside sus gastos dispendiosos en obras concebidas para ganar sufragio y poder, vienen del estado de descomposición y desarreglo en que se mantienen las instituciones, los poderes, los intereses del país. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo en Argentina. Si sacáramos la referencia a Alberdi y sacáramos la fecha o cambiáramos la fecha, podría haber sido dicho de acá, con algunas cuestiones de modismo, digamos, de idiomáticos que nos sonarían un poco anticuados, pero en realidad describía a finales del siglo XIX cosas que además lo planteaba porque ya venía existiendo en la época de la colonia y que 130 años después no han cambiado demasiado. Y dos economistas tucumanos, Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, que se pusieron a estudiar más en detalle las crisis argentinas. Y ellos analizaron la historia económica argentina entre 1823 y el año 2002, definieron o establecieron una forma de definir una crisis económica cuando ocurren tales cosas, una devaluación muy grande, una caída en la actividad, es decir, hicieron alguna definición para poder detectar en cada momento a qué cosa le definimos como una crisis y a qué cosa no, y a qué cosa definimos como un año de crisis y qué cosa no. No nos interesan esos detalles porque nosotros acá estamos analizando los resultados y no poniéndonos a ver cómo se genera eso. Pero fíjense, en esos 180 años que ellos analizaron, detectaron 28 crisis económicas que se llevaron 49 de esos 180 años. Es decir, hubo 49 años que estuvieron en crisis económica según la definición operativa que hicieron ellos. Eso es el 27% del tiempo. Es decir, en 180 años, 27% del tiempo estuvo en crisis económica. Y fíjense que eso no fue parejo a través del tiempo, fíjense entre el 77 y el 91. El 80% del tiempo fueron años de crisis económica. Y después, bueno, definen crisis crisis profundas o crisis muy profundas. En cada uno de esos periodos hubo al menos alguna crisis definida por ellos como muy profunda. Y
Bueno, eso no lo puse acá en las diapositivas, pero lo tienen ustedes ahí en el libro. Ellos analizan las características de cada una de las crisis económicas de Argentina y encuentran que hay algo en común en todas esas crisis. La mayoría de ellas estuvo asociada a una crisis bancaria, pero no todas. Lo que sí tuvieron en común todas las crisis económicas es que estuvieron precedidas por déficits fiscales o muy grandes o como mínimo déficits fiscales grandes. Y que, entre otras cosas, tiende a hacer pensar que la mayor parte de las crisis económicas de Argentina han tenido que ver con este tipo de fenómenos de inconsistencia de política económica. Tenemos déficits fiscales que en algún momento se hacen no financiables, que tienen que ser financiados con emisión monetaria. Eso tiende a generar inflación y devaluación. Muchas veces los gobiernos entonces tienden a mantener el tipo de cambio fijo como una forma de impedir que suba el tipo de cambio y que haya mucha inflación, pero eso solo no alcanza, porque en realidad pasar el tipo de cambio fijo para no tener devaluación e inflación, pero seguir con lo que dio origen al proceso de inflación y devaluación, que es el déficit fiscal, genera esta inconsistencia de política económica, genera esta política económica que no pueden ser mantenidas juntas durante mucho tiempo y empiezan a generar efectos de presión y en algún momento termina explotando y nos generan esas crisis económicas y esos años, digamos, de crisis económica. Y además de eso, tenemos vulnerabilidad ante las crisis internacionales, no solo porque el hecho de tener la economía más o menos conectada al mundo hace que eso tenga beneficios, pero también tenga como contrapartida que las crisis que ocurren en el mundo o ocurren en el mundo desarrollado tienden a trasladarse al país, sino que además esas inconsistencias de política económica hacen que el país esté más vulnerable a sufrir las consecuencias de lo que está ocurriendo en el exterior. Entonces ellos toman algunas investigaciones que se han hecho a nivel internacional de las distintas crisis económicas internacionales y lo que analizan es, bueno, si nosotros ya hemos identificado todas estas crisis en Argentina, ya sabemos cuáles fueron los años de crisis y ya sabemos si la crisis fue suave, profunda o muy profunda, veamos cuáles fueron las crisis internacionales y veamos si coinciden para ver si cuando hubo una crisis internacional tuvimos una crisis acá y de qué profundidad. Y fíjense que salvo la crisis europea del 92, que es esta que estamos hablando de lo que pasó con la libra esterlina, o la crisis del sudeste asiático, todas las otras crisis internacionales generaron como mínimo una caída en el crecimiento o una recesión. En muchos casos generaron una crisis suave y en varios de esos casos una crisis profunda o muy profunda. Esto acá, bueno, en realidad al final plantean que la crisis rusa y la crisis brasileña generaron solo una recesión, pero esto es porque habíamos visto que la crisis o la recesión del 98 al 2002 arrancó como una recesión, tuvimos 3 años de recesión y después caímos a pique, pero como en realidad caímos a pique por el proceso de descomposición política y otras cosas que ocurrieron en Argentina, probablemente por eso se paran y dicen lo que generó la crisis rusa y la crisis brasileña es una recesión. Lo otro en realidad es condimento propio de Argentina. Bueno, lo que vamos a hacer después del break es analizar lo que ocurrió en la crisis de fundamentalmente 2001 y 2002, cuáles fueron los hechos que se fueron sucediendo, algunos les traerán malos recuerdos, pero la vamos a analizar no solo porque eso nos sirve para bajar a tierra y ver lo que ocurrió con la crisis grande, más cercana que todos nosotros tenemos, sino también para al final concluir en cuáles de las cosas que generaron la crisis de 2001 y 2002 están presentes o no en la actualidad para ver si tenemos vulnerabilidad ante algo parecido a lo que ocurrió en aquel momento. Pero tomemos un respiro porque analizamos mucho hasta ahora.